Hola, muy buenos días para ti, para todos los televidentes y para las personas que hacen parte de este magnífico auditorio en esta mañana del 7 de abril, donde en el marco de esta cumbre tenemos un espacio bastante especial. Este panel que ha sido titulado El arte interroga a la política. En un espacio poco habitual, donde queremos buscar convergencias entre dos espacios absolutamente importantes de nuestra sociedad. La política como la parte que organiza, la parte que distribuye y que vela por el bienestar de los ciudadanos, y el arte como una forma de desarrollo cultural, como el sustento de la sociedad. Diferentes rostros bastante conocidos de estos dos aspectos de la vida pública de nuestro país se encuentran en este escenario para dar preguntas y respuestas a los ciudadanos sobre diferentes aspectos de la vida de nuestro país. Comenzamos entonces y le doy la pregunta al señor Fabio Rubiano, a quien le agradezco enormemente por haber aceptado esta invitación. Fabio, bienvenido. Gracias. Da la sensación cuando se dice los artistas interrogan a los políticos que el arte es el bueno y los políticos son los malos. Bueno, un poco existe esa sensación como dentro del imaginario popular. Digamos, Colombia es gratamente referenciada por sus expresiones artísticas y culturales y es nefastamente señalada por sus fracasos políticos en relación con el bienestar social, con el mantenimiento de la paz, con el mantenimiento de un estado posible del bienestar social. El gran triunfo histórico y político en este momento, digamos a nivel internacional, a nivel mundial, sería la firma de la paz. La pregunta en realidad yo creo que es como para mí. ¿Por qué no se ha convocado oficialmente a los artistas, que supuestamente son la buena imagen del país ante el mundo, a hacer un seguimiento al proceso de paz, a hacer un acompañamiento al proceso de paz? No invitados a un almuerzo, no invitados a una cumbre, no invitados, sino a hacer un seguimiento. Por eso digo, la pregunta tiene doble vía. También me la hago yo, ¿por qué no estamos ahí? Gracias, senador. Hay una frase hermosa de Hannah Arendt que dice que la política es el arte de estar juntos los distintos y las distintas. Y son espacios de lo público, tanto la política como el arte, de la expresión abierta, de la expresión en sus máximas, digamos, en su profunda expresión, en su profunda significación. Yo creo que un evento como estos, Fabio, nos convoca a ese llamado. O sea, la política y lo político nos pertenecen a todos y a todas. Y también se puede, como dice Piedad, abrir un espacio de una comisión en La Habana, pero aquí estamos buscando hacer pedagogía día a día sobre el proceso de paz. Y ustedes, en esa tarea que hacen libertaria y maravillosa, nos pueden ayudar también cotidianamente a adelantar esa tarea de una pedagogía para la paz. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Yo creo que el tema va mucho más allá, y es que debemos entender que la paz es de todos, que la paz no es de ningún color político, que la paz tiene que ser una construcción diaria en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en el respeto por las ideas, en entender que somos diferentes. Yo creo que el gran fracaso que hasta ahora ha tenido el gobierno en no llamar a los artistas es porque piensan que la paz es de ellos y solo le pertenece a una persona. Y yo creo que mientras que se siga pensando así, se está cerrando las puertas no solamente a los artistas, sino a los que nos atrevemos a pensar diferente sobre el proceso de paz. Fabio, muchísimas gracias. Tengo ahora el placer de presentarles a la señora Soraya Bayuelo, quien es periodista y gestora cultural, y hará la segunda pregunta, a la cual contestará en primer lugar la señora Piedad Córdoba. Soraya, muchísimas gracias. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, yo vengo de los Montes de María, donde la guerra hizo su agosto, pero los artistas y la dinámica cultural es la resistencia para nosotros. Frente a ese contexto
La pregunta mía va encaminada a, como decía mi mamá, Blanca Castellar decía, hay que serlo y parecerlo. Entonces, parecerlo y hacerlo son cosas distintas. En esa acción, mi pregunta es, ¿por qué es tan difícil, por qué es tan complicado para los que hacen las leyes? Porque nosotros, como ciudadanas y ciudadanas, estamos día a día construyendo este país también, y más desde la guerra donde estuvimos. Pero ¿por qué es tan difícil y tan complicado hacer leyes que prioricen justamente esto, que es una certeza de ser mediadora para construir la paz? Cuando hubo una ley en el Congreso, por allá en el 90 y pico, que decretó que se iba a hacer una casa de Lucho Bermúdez en el Carmen de Bolívar. Pasaron 1000 años, tuvo que el maestro cumplir 100 años y haber una voluntad política para que se hiciera hoy una casa integral de música del maestro Lucho Bermúdez. Y ahí hay más de 500 niños hoy estudiando y trabajando por este país para construir desde allá esa música. Entonces, ¿por qué los festivales tienen que tener publicidad de los privados para hacerse? Lo que yo invito entonces, ¿por qué tiene que ser tan complicado hacer leyes que prioricen esa dinámica que es la mediadora para construir la paz, si ya es una certeza? Bueno, muchas gracias. Que esto tiene que ver mucho con un país que desde su imaginario de muchísimos años está absolutamente aplastado por la guerra. La UNESCO dice que en cualquier país mínimo el 1% del PIB debería ser dedicado a la cultura y al arte. Y en Colombia yo no creo que se le dedique ni el 0,001, pues, bueno, 0,4. Mientras que llevamos 220 billones de pesos destinados a la guerra. Y eso ha tenido mucho que ver con la manera como la gente además se relaciona, porque aquí es mucho más fácil el espectáculo que la cultura y el arte. Y fuera de eso, obedece fundamentalmente a una decisión política, a la voluntad política de quienes gobiernan un país. Y a pesar de eso, este país tiene, yo no sé cuántos festivales, yo no sé cuántas fiestas, pero a mí lo que me parece más maravilloso de este país es que a pesar de esa contracultura que existe, en cualquier espaciecito, no solamente en los Montes de María, en el Chocó Profundo, en el Amazonas o en el Putumayo, lo vemos en el evento que se hace en diciembre de artesanías, cómo la gente crea y recrea. Y es más el empuje de la gente. El Ministerio de la Cultura, inclusive, que tuvo tantos opositores, se hizo a pesar de quienes estaban en el Congreso, o estábamos en el Congreso. Muchas gracias. Yo creo que aquí hay que valorar la labor que ustedes hacen. Pero no puede ser un tema de aquí vamos a pretender trabajar por la cultura, como los politiqueros usualmente lo hacen. Yo creo que se hace con hechos ciertos. ¿Yo qué aprendí? Aprendí que había que hacer más bibliotecas. Aprendí que se debería fomentar la cultura desde la música. Batuta fue un ejemplo de eso. Aprendí que deberíamos hacer cambios con otros países para conocer su propia cultura. Y aprendí algo fundamental, y es que el cine tiene que tener vida propia. Eso lo aprendimos y lo hicimos en el gobierno del presidente Uribe, que eso fue lo que se promovió. Con fallas, quizás, pero esto no hay que mantenerlo acá, sino potencializarlo. Bueno, pues yo creo que uno podría perfectamente echarle 1000 culpas a los gobiernos anteriores o lo que uno quiera, pero la pregunta es ¿por qué no se legisla para los artistas? Ese es un tema del Congreso de la República. Y yo le voy a decir una cosa que a mí me parece terriblemente dolorosa, y es que los temas de las artes son alternativos en la agenda legislativa y en la agenda política de este país. Y entonces cuando yo digo que vamos a hacer la construcción colectiva de una ley de la música con un representante del Polo Democrático, el doctor Víctor Correa, entonces a nosotros nos dicen que eso qué le soluciona a este país, y es que en este país hay 13.000 muertos al año y que la violencia intrafamiliar llega a los 8 millones
canciones y que no sé qué cosas. Entonces, cuando uno sale a decir, es que mi agenda es la defensa de los animales, con Eduardo Rodríguez estamos haciendo un proyecto para terminar el consumo de bolsas plásticas en Colombia, y luego con otros representantes decimos, estamos haciendo la ley de la música, nos miran como si nosotros fuéramos unos bichos raros en el mundo de la política, unos hippies. Y entonces eso es muy grave, porque eso es la desestimulación absoluta de lo que debería ser una nueva agenda de prioridades para la paz de este país, que tiene todo que ver con construcciones colectivas a través de las artes. Por eso yo los invito, y si me dan un segundo más, todos se pasaron, decir simplemente que también es una cuestión de lobby de los artistas. Mire, Fabio Rubiano y el señor Montero les pueden contar cómo se unieron para sacar adelante la ley Fanny Mickey, les pueden contar también cómo se unió la industria cinematográfica para sacar la ley del cine. Eso fue porque hubo una presión social muy grande. La dificultad de asociatividad en el mundo de las artes es una limitación enorme para que en Colombia se avance en esos temas de manera legislativa. Muchas gracias. Qué pena la pasada. ¿Soraya, alguna réplica? Señoras y señores, la siguiente pregunta estará a cargo de la señora Patricia Ariza, quien es dramaturga y gestora y líder cultural en nuestro país. Patricia, adelante, buenos días. Me puede decir compañera. Bueno, compañera, buenos días. En los años que yo llevo trabajando en el arte y también con las víctimas, he podido entender que el conflicto no es solamente armado y social, es cultural también. Hay un daño que se le ha hecho a las comunidades, a los lazos sociales y al imaginario de los colombianos. Hay una parte muy grande de los colombianos y colombianas del imaginario que está engatillado y que es un obstáculo para la paz. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos contribuir desde la cultura? Porque la cultura no es un asunto solamente de los artistas, la cultura es de todos y de todas. ¿Cómo podemos contribuir desde la cultura a desengatillar el imaginario de los colombianos, y cómo desde el arte también, cómo lo ven ustedes, cómo lo harían? Y también, ¿por qué no lo han hecho? O sea, ¿por qué hay tanto retardo en este país en mirar la cultura como un fundamento y no como un adorno? Hay un retraso enorme. Y en este momento que tenemos este proceso de paz, yo creo que hay que dar un salto. La historia se hace a saltos. Entonces tenemos que correr. Todos y todas tenemos que participar, y estamos participando. Yo no tengo ninguna culpa porque no dejo de participar en la paz desde hace muchos años en la vida. Entonces, pero ¿cómo podemos dar este salto? Porque hay un retraso en la mirada cultural también desde la política. Entonces, no son ustedes personalmente, ni muchísimo menos. Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho, no me refiero, pero la política está retrasada en Colombia en cuanto a pensar la cultura y a pensar en el arte. Es una materia aplazada. A veces muchos políticos se toman la foto, pero no se trata de eso, se trata de tomarse la percepción de la gente. Gracias. Bueno, yo creería que para desengatillar ese imaginario de la violencia, que le he escuchado muchas veces a Patricia esa expresión, quizá una de las cosas que habría que hacer es, como lo dice uno de los videos del Centro de Memoria Histórica, es que haya tiempo para la tristeza. No hubo tiempo para la tristeza, es hermoso video donde nos cuentan que no hubo tiempo para el dolor, para la memoria, para recoger lo que se tenía en el campo y llegar despavorido a la ciudad. Y creo que ese abrir tiempo para la tristeza, ahí hay un espacio maravilloso para el arte, desde la música, desde la pintura, desde el teatro, desde el cine. Y eso creo que poderlo hacer de manera más cotidiana es contribuir a una cultura para la paz. Es decir, tener tiempo para la tristeza en Colombia. El año pasado encontrábamos que el principal problema de Bogotá era la inseguridad, como puede pasar en muchas ciudades del país. Y a muchos les surgía la idea, ¿qué hay que hacer para el tema de seguridad? En una entrevista alguien me preguntó y yo dije, lo que tenemos que hacer es prevenir el delito. ¿Y cómo lo prevenimos? A través de la cultura.
a través de permitir que nuestros niños de los colegios distritales, yo soy de colegio orgullosamente distrital del José Asunción Silva, en el barrio El Quirigua, y es permitir que estos niños tengan actividades complementarias. Y como hay que pasar del dicho al hecho, para no ser lo que llaman político, hicimos un proyecto de ley que estoy buscando que lo firmen todas las bancadas, porque esto es un tema de todos, y es generar políticas de prevención del delito. Y cada año un alcalde que tiene que presentar y trabajar con todas las comunidades, con todos los actores, para generar políticas de prevención del delito. Si potencializamos la cultura en esas políticas, vamos a tener en el futuro, no ahora, un mejor país. A continuación, pregunta el escritor Santiago Gamboa. Santiago, muy buenos días, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, muchas gracias. Bueno, yo tengo una cantidad de ideas, pero quisiera preguntarles por esa difícil y siempre tensionante relación entre el poder y el arte. Pensemos que en los inicios, pues el artista era, digamos, una especie de bufón que estaba al lado del rey y que era protegido por él. Después era también, por supuesto, protegido por la iglesia. El artista era una persona que estaba ahí para cantar las glorias del poderoso, para dibujar las escenas militares maravillosas, los grandes triunfos. Después el artista salió de esa protección, de la protección del rey y de la iglesia, y empezó a tener una cierta independencia que se la dieron los espectadores y, en el caso de los escritores, los lectores. Y a mí siempre me llama la atención, y es una cosa que, ahí va mi pregunta, es en dónde poner el justo medio entre esa relación entre el poder y el artista. Es decir, si ustedes, puesto que supongo que una persona que se dedica a la política tiene, como es lógico, pues una idea de una sociedad, si ustedes tuvieran el poder de modificar esa sociedad de una manera directa, ¿en dónde pondrían ese punto medio? Es decir, ¿el artista subvencionado no tiene también el peligro de caer de rodillas ante el poder? Pero por otro lado, el dejarlo totalmente solo no es también una manera de precariedad y de estar en contra de él. Es decir, ¿cuál es el justo medio en el que ustedes pondrían esa relación, lo que de alguna manera implica también decir qué papel le darían ustedes al escritor o al artista en su país, digamos, en su reino? Y una curiosidad personal, y disculpen, a mí me gustaría saber, o que nos contaran a todos, en este momento, ¿qué están leyendo? Gracias. Leyendo. Bueno, yo estoy leyendo un libro muy interesante que se llama precisamente El poder de escuchar, de Ismael Cala. Interesante, le enseña a uno mucho a reflexionar sobre cuál es el papel de uno como ser humano, de no tanto generar opiniones, sino de escuchar más. Y por eso seguiría en esa línea para decir que aquí debe haber un diálogo social entre la política para escuchar más y entre el arte para influenciar más. Yo creo que aquí lo que tenemos que pensar a futuro y desde ya, no es tú estás allá, yo estoy acá. Por eso me parecía chévere que nos intercambiaran para poder intercomunicarnos, para poder entender, pero también para que ustedes también nos entiendan a nosotros. Señoras y señores, la siguiente pregunta estará a cargo del señor José Alirio González. Él es profesor de la Escuela Audiovisual Infantil de Belén de los Anda. Aquí es José. Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Bueno, hay varias cositas que se han dicho que, primero que todo, cultura se construye en todo el país. Y en ese caso, la hacemos desde Caquetá. Y en el Venezuela de aquí hacemos una escuela de cine para niñas y niños, sin el apoyo del Estado. Bueno, los políticos
por lo menos en la Caquetá siempre les consulta, se les pide consejos, ¿sí? Solucionan, no espera soluciones, son Dios, mejor dicho. La pregunta mía pues es muy sencilla, ¿cómo harían ustedes una película con un niño? Pues es que en mi ocasión, fíjense, entonces lo pregunto así. Con un niño. Muy buena pregunta. ¿Cómo haría yo una película con un niño? Tratando de ser niño, tratando de entender la vulnerabilidad que tiene, tratando de entender cómo sufre o cómo goza, tratando de entender qué le gusta y qué no le gusta, tratando de entender sus derechos pero también sus deberes. Yo haría una película con un niño desde el amor, desde el corazón. Creo que es la única forma de poder entender la inocencia de un niño. Qué pregunta tan difícil. Yo la verdad que no soy muy bueno con los niños, a pesar de que soy profesor de yoga y meditación de niños. A veces siento que no soy muy bueno con ellos porque ellos me siento todo el tiempo. Nunca, mire, aquí en este panel uno no se siente tan expuesto como cuando trabaja con niños. Yo lo que sí sé decir es que si uno tiene que hacer una película de niños, tiene que ser una película natural. Los niños antes de los 7 años sonríen en promedio, esta es una estadística gringa, pero yo estoy seguro que aplica en el mundo entero, 400 veces al día. Un adolescente cuando pasa los 16 años solamente sonríe en promedio 35 veces al día. Y cuando la gente pasa de los 50 años solamente sonríe en un promedio de entre 5 y 10 veces al día. Entonces somos una sociedad que está perdiendo la risa. Y si algo tienen los niños es esa naturalidad y espontaneidad de la risa, que yo sé que hoy habrá un panel aquí en el que mi amigo Julio Correal va a hablar de la reivindicación de la risa como forma de reconciliación en este país. Yo creo que si algo tenemos nosotros que aprender y ver en una pantalla grande a niños es que ellos sean naturales y que puedan sonreír. ¿Quiere alguna réplica, José? No, pues a mí lo que pienso que... ¿Qué opinión le merecen las películas se ponen tan de moda los niños que este país debe ser un país y hacer cosas para niños. ¿Sí? Y niños objeto de la política social, niños objetos de uso del tiempo libre, y empecemos a construir un país con los niños, ¿sí? Esa es mi propuesta. Gracias. Muchísimas gracias. Señor Nicolás Montero, tiene usted la palabra. Gracias. Ustedes se han dado más duro de lo que nosotros supuestamente les íbamos a dar. Han presentado un panorama bastante crítico y doloroso, por cierto. Gracias. Terminaron siendo benévolos ustedes. Partiendo de esa sinceridad, quisiera hacer una pregunta sin tratar de expresar una opinión, que es muy difícil. Solo quiero tratar de hacer la pregunta, pero eso sí para saber si estoy en buenas manos. Y es, por supuesto, el tema del arte y la política está de moda ahora, ¿cierto? Está todo este evento reconoce que el arte, digamos, tiene un papel importante no solo en la, digamos, dignificación del ser humano, sino en la construcción, y que por lo tanto la política debe asumir una responsabilidad frente a él y unas, digamos, metodologías que deben implementarse no solo para los artistas, sino, como dice Claudia, y estoy más de acuerdo por ese lado, en relación a una ciudadanía más amplia. La pregunta es muy concreta, es ¿por qué ustedes creen que el arte es un derecho? ¿Y eso qué tiene que ver con la construcción de las leyes, que es el trabajo de ustedes? Bueno, yo creería que el arte es una forma de habitar el mundo, de habitar el mundo. El arte es una expresión de subjetividad profunda, es una forma de poder conmovernos, movilizarnos, impresionarnos, sentir con el otro. Y debería ser un derecho porque cotidianamente nos podemos afincar en él
como una forma de libertad que día a día construimos, ¿sí? Porque el arte es libertad, el arte es expresión, el arte es abierto. Y un país como el nuestro debería garantizarnos ese derecho a vivir en libertad a través de estas múltiples expresiones artísticas, desde las más cotidianas, desde las más pegadas a nuestro día a día, hasta las más sofisticadas, hasta las obras más hermosas. Creo que en ese sentido, y nosotros desde el Congreso de la República deberíamos trabajar, por supuesto, mucho más para que sea una realidad, para que exista, como aquí se ha dicho, una política estatal que, afincada en un presupuesto, permita a quienes viven del arte regalarnos de esa manera, vivir del arte y regalarnos libertad, porque eso es lo que hacen muchos artistas, hombres y mujeres en Colombia. Bueno, Nicolás, yo creo lo siguiente, yo creo que es porque el arte es inherente al ser humano. Usted es arte. Yo cuando lo veo a usted en las novelas o cuando los veo a ustedes trabajando desde las regiones, yo simplemente me siento orgulloso. Y el arte es parte de sentirse uno orgulloso del ser humano, de la creatividad del ser humano, de la sensibilidad del ser humano, del amor del ser humano. Pero quiero ir un poquito más allá. Hace un tiempo tuve, a propósito de la visita del Papa, de conocer el Vaticano. ¿Y saben qué me llamó la atención? Que el gran tesoro del Papa no eran los mantos del Papa, ni las grandes cosas que uno dice, que el templo de oro y una cantidad de cosas. No. Cuando la señora que nos guiaba, una española, nos decía, mira, vamos, que es que el tesoro de la iglesia son sus obras de arte. Y es eso, es entender que el ser humano tradicionalmente se ha expresado a través de una forma, y es valorar y cuidar ese tesoro que no es otra cosa que la admiración por el ser humano en sí mismo. Muy bien, finalmente la última pregunta estará a cargo del señor Daguer Tibayán. Daguer, muy buenos días, eres líder de la cultura hip hop de la localidad de Engativá. Escuchamos su pregunta. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Como ya saben, pues soy Daguer, así me dicen en el bajo mundo. Así me puso el barrio y así me siento identificado y así me siento mejor. Ya hasta mi mamá me llama Daguer. Yo voy a empezar un poco con decir una situación, y es que nosotros y las personas que trabajamos con el arte, pues no somos famosos. Nosotros somos populares y estamos en la vida de todas las personas y crecemos todos los días y hacemos crecer todos los días al barrio. Por eso somos los héroes del barrio, ¿sí? Aquí no ven otra persona más importante en el barrio, los jóvenes, que al rapero del barrio, ¿sí? Que al líder, a la persona que hace formación de música y danza en el barrio, ¿sí? Y a esas personas todos los días no solamente nos amenazan, no solamente nos hacen a un lado, sino también nos discriminan un poco por vestirnos raro, ¿sí? Y en muchas ocasiones somos los marihuaneros del barrio, sí, todo bien. Y pues más allá de mi pregunta, además que es un ejercicio bien interesante y bien bonito lo que estamos haciendo, quiero decir una cosa, y es que siendo Colombia un país que en cada rincón se vive la creación, el arte, la cultura, hacemos fiesta cada 8 días, son pilares importantes y que es tan importante para la formación humana. Yo veo la necesidad más sentida de mejorar no solamente la inversión en el arte y la cultura, sino también democratizarla. ¿Hasta dónde es posible convertir o generar el arte y la cultura con
como elementos ineludibles prioritarios para la paz y la transformación del posconflicto. Y es porque el conflicto no solamente no está en los territorios, en los pueblos donde han matado tanta gente, sino lo estamos viviendo nosotros aquí. Lo vivimos todos los días. Lo vivimos todos los días porque también somos desplazados del conflicto, somos desplazados del desplazado. Y esta ciudad se nos ha vuelto una bomba de tiempo que ya no tenemos capacidad para poder seguir creando y para seguir acogiendo a nuestros hermanos y hermanas de otros territorios, para poder seguir creciendo en el arte y la cultura. Creo que es importante que el arte y la cultura se convierta en prioridad para la transformación del tejido social en la paz y el posconflicto. Es más o menos eso, y sobre todo pregunto esa cuestión. Gracias. Pues esa palabra posconflicto cómo nos seduce, ¿no? Y tiene razón en que nos seduzca, porque pues estamos tratando de poner fin a uno de los conflictos que tenemos, que es el conflicto armado, que tiene obviamente su expresión más violenta, que le cuesta la vida a millones de personas, en fin. Pero eso, por supuesto, no va a eliminar muchas otras esferas de conflicto, como el que tú nos relatas, el conflicto de la discriminación en los barrios, a los artistas, a los jóvenes. Hay otras formas de conflicto social que no se expresan en grupos armados ilegales, que no van a cesar ni se van a acabar porque pongamos fin al conflicto armado. Pero yo sí creo y tengo la ilusión, la fe, lo he visto en otros escenarios, en otros procesos de paz, en muchas regiones en Colombia, en Bogotá misma. Y es que una vez cesa la violencia, cesa el uso de la fuerza que es capaz de eliminarte la vida, otras formas de conflicto encuentran otras formas de resolución y de canalización, y se potencian otras formas de trámite de esos otros conflictos sociales, de la discriminación, de cualquier otra forma. Porque si en este momento alguien entrara aquí echando bala, a ninguno de nosotros se le ocurre pararse con un letrerito que diga haga cultura y participe, ¿no? Todos nosotros estaríamos debajo de esta mesa, de las sillas, tratando de salvarnos, punto, simple y sencillamente de sobrevivir. Y el arte es una expresión de la vida. Entonces, mi gran fe, digamos, es que en Bogotá, en Montes de María, en el Caquetá, en el Pacífico, no es que se va a acabar toda la problemática en Colombia por el posconflicto del conflicto armado, pero sí vamos a permitir que conflictos que no se pueden expresar porque los intimidan, se expresen muy contundentemente, y que conflictos que tienen unas formas de estigmatización muy violentas como la discriminación, tengan otras formas de solución y de canalización. Bueno, Larry me parece a mí que sobre todo hace una reflexión. Dagger hace, como te dice ya tu mamá, ¿no? Dagger hace una reflexión sobre todo de lo que significa hacer el trabajo de ustedes en la ciudad, de todas las vicisitudes y todas las dificultades que tienen que enfrentar, y también creo que nos ayuda a ver que yo creo que aquí no estamos idealizando el arte por el arte, sino también mostrando que el verdadero arte debe asumir y trabajar en medio de muchísimas vicisitudes. Yo creería que la tarea que podemos hacer juntos, entre todos y todas, pero quienes tenemos mayores responsabilidades en un momento dado, es que podamos atacar el tema de seguir haciendo la política con el miedo, o el arte bajo el miedo. Yo creería que eso puede ser una expresión muy importante del tema del posconflicto. Y, en segundo lugar, trabajar también este elemento de la economía emocional de la guerra. Yo sí creo que hay que trabajar profundamente la economía emocional de la guerra, lo que ha significado esa tríada de resentimiento, odio, venganza, que muchas veces termina en muerte, en invisibilizar absolutamente al otro. Y creo desde ahí con Nicolás que habrá que hacer una discusión más profunda, porque yo también quiero entender qué es lo que él dice cuando habla de una metodología en el arte, ¿sí? ¿Qué es lo que tú quieres decir? Porque lo primero que uno puede entender es que puede terminar capturado un ejercicio que debe ser abierto, un ejercicio que debe estar libre,
un ejercicio que no debe estar sometido a nada en específico, a ningún poder por encima de la misma expresión y el poder artístico, pero creo que eso sería una conversación supremamente interesante para poder mirar qué es lo que de todo esto que se está haciendo podría recogerse de manera más clara y contundente como una herramienta que yo sí creo fundamental en la escuela colombiana, que es trabajar las economías emocionales de la guerra, porque lo que tenemos en Colombia con este gobierno y con esta ministra Gina Parodi es un proceso educativo para el éxito. Un proceso, es una tómbola educativa lo que tenemos en Colombia. Tiempo, el ser pilo paga es una forma de decir lo que se necesita en la educación en Colombia. Aquí no es ser ciudadano paga, aquí no es ser artista paga, aquí no es ser rebelde paga, aquí es ser pilo paga. Y esa es una manera de capturar la educación y el proceso de la cultura y de la paz en Colombia. O sea, estás en la unidad nacional. Yo estoy en la Alianza Verde, yo no estoy en la... Yo creo, Daguer, respecto a la pregunta de democratizar la cultura, que se basa en algo fundamental y es en entender que la agenda nacional no puede estar sujeta a 6.500 hombres que hoy están en las armas, sino que hay una realidad social que tenemos que solucionar, que la paz no se construye en La Habana, sino en la cuadra ahí en Ciudad Bolívar, en el parche, en el grupo, en el colegio, en el respeto por los demás. Y por eso yo solamente quiero hacer una reflexión, y es lo importante no solamente del tema de ser pilo paga o no, porque es que yo tampoco creo que sea un tema exclusivo solo para los inteligentes. Nosotros los bruticos también necesitamos ser escuchados, de tal manera que esto es un tema de derechos para todos, transversal, no para unos. Y segundo, como es un tema de derechos para todos, transversal, debe enfocarse en la siguiente reflexión, y es: ser criminal, matar, asesinar, secuestrar, extorsionar, violar, provocar abortos, ¿paga o realmente necesitamos en este proceso justicia? Una muy buena manera de clausurar este panel. Señoras y señores, a ustedes también muchísimas gracias. Fabio, Soraya, Patricia, Santiago, José, Nicolás, Daguer, nuevamente a usted, representante Eduard y Juan, representante Robledo, señora Córdoba, senadora, muchísimas gracias por haber aceptado participar de este espacio, por haberse prestado para encontrar ese punto donde converge el arte y la política como elementos transformadores de la sociedad.